Hay novelas que empiezan a fuego lento y otras que, bueno, te tiran de cabeza a la piscina en la primera página. Y esta es de las segundas, desde luego. Hoy analizamos los inicios de El oro del mar, de Daniel Wolfe, y es de las que no dan tregua. Tenemos sobre la mesa su prólogo y los primeros capítulos, que son los cimientos de toda la historia. Sí. Vamos a meternos de lleno en cómo el autor nos presenta a una familia que parece tenerlo todo, los Fleury, y en apenas un par de capítulos se lo arrebata de la forma más brutal. Es que es una apertura, yo diría que magistral. Porque no se limita a presentarnos a los personajes, sino que los pone inmediatamente bajo una presión inmensa. Desde el minuto 1. Vamos a desentrañar esa construcción, la rivalidad entre hermanos, la cruda realidad del comercio en el siglo XIII y un asesinato que no es solo una tragedia familiar, no. Es el detonante de una crisis que amenaza con aniquilarlos. O sea, el autor no nos da tiempo ni a respirar. Pues vamos directos a la acción. Prólogo, Londres, mayo de 1256. La historia arranca desde la perspectiva de Valiant Fleury, el hermano menor. Y la primera frase que usa para describirse a sí mismo es la oveja negra de la familia, un fracasado. Así, de primeras. Es que es demoledor. Y el autor es muy hábil estableciendo el porqué de ese sentimiento. Justo a su lado tenemos a su hermano mayor, Michele. Claro, el contraste. Y Michele es Apolo. Es carismático, es un negociante brillante, un líder nato. El texto lo describe como consciente de sí, nunca inseguro. Es el arquetipo del heredero perfecto. El hijo ideal. Exacto. Valiant lo admira, claro, pero es una admiración tóxica, llena de una envidia que lo corroe por dentro. No compite contra su hermano, compite contra el ideal inalcanzable que representa. Y cerrando el grupo está Clement Travers, el cuñado, casado con Blanche, la hermana gemela de Valiant. Es el fattore de Michele, su hombre de confianza. Su mano derecha. Y llegan a Londres con un cargamento muy valioso, ¿eh? Paño, vino y sobre todo sal de su ciudad, de Varennes-Saint-Jacques, que es la joya de la corona del negocio familiar. Y aquí el autor nos da la primera bofetada de realidad histórica. Nada más llegar al puerto, en Billingsgate, se topan con la burocracia corrupta. Totalmente. Michele, muy seguro de sí mismo, presenta sus privilegios reales, documentos que le eximen de pagar tasas. Y el alguacil los mira y, básicamente, se ríe en su cara. Le dice que son falsos. Y ya está. Y se acabó. Es una lección brutal sobre el poder en la Edad Media. Tus derechos escritos valen lo que la autoridad local quiera que valgan. Es interesante que la única habilidad real de Valiant, que es su don para los idiomas, habla inglés mucho mejor que su hermano, sea completamente inútil en esta primera crisis. Claro. ¿Qué nos dice eso? Que en el mundo real, del comercio del siglo XIII, la elocuencia no sirve de nada contra la fuerza bruta. Exacto. Y creo que esa escena es clave para entender la frustración de Valiant. Es la prueba de que, incluso cuando tiene una ventaja, las reglas del juego de su hermano están amañadas en su contra. Por eso su mente se escapa. Claro, se escapa constantemente a un mundo que sí entiende, el de la aventura, el de la espada. Sabemos que viene de un intento fallido de convertirse en caballero junto al rey Guillermo de Holanda, una campaña que fue un desastre, por cierto. Un desastre total, y que le convirtió en el hazmerreír del pueblo. Es casi doloroso ver cómo se sabotea a sí mismo. Michele, ya frustrado, le encarga una tarea menor, ir a reclamar las tasas que han pagado de más. Y le suelta una frase que es una sentencia. Sí. Le dice, no vuelvas a estropearlo. Es como si esa frase fuera precisamente el detonante para que lo haga. Pues yo me pregunto si es solo autosabotaje o si hay algo más. Quizás es una forma de rebelión inconsciente. Él no quiere ser mercader. Claro, no es su mundo. Cada vez que fracasa en una tarea comercial, está reafirmando su verdadera identidad, la del aventurero, aunque sea de forma destructiva. Y efectivamente, en lugar de ir al Sheriff Court, se va de tabernas. Y en esa taberna el autor nos cuela un detalle histórico fascinante, la doble elección del emperador del Sacro Imperio. Valiant escucha que hay dos candidatos, Alfonso de Castilla y Ricardo de Cornualles, y su primer pensamiento es, esto es malo para el negocio. Es un presagio. Totalmente. Hay una guerra en el horizonte. Tiñe toda la escena de oscuridad, justo antes de que se líe a puñetazos con un marinero tuerto. Una pelea muy reveladora, además. A pesar de sentirse un inútil, Valiant es rápido y sabe luchar. Demuestra que su fracaso como caballero no fue por cobardía o falta de habilidad. Simplemente eligió el bando perdedor. Exacto. Cuando por fin recuerda su encargo, el juzgado ya está cerrado.
Ha vuelto a fallar. Y mientras él estaba de juerga, la tragedia se estaba gestando. Aquí la tensión se dispara. Michelle y Clement vuelven al Guildhall, oyen un ruido en la bodega. Y es importante entender qué era un Guildhall. Sí, No era un simple almacén, era una fortaleza, una especie de embajada comercial para mercaderes extranjeros en una ciudad que podía ser muy hostil. era un símbolo de estatus y sobre todo de seguridad. Que el asesinato ocurra precisamente ahí, en su único lugar seguro, subraya la vulnerabilidad absoluta en la que se encuentran. Y Valiant llega justo para ver salir a dos hombres. Y que uno de ellos sea un caballero de la Orden Teutónica no es un detalle casual. Para nada. En esta época la Orden no era solo una fuerza militar en Tierra Santa, era un gigante económico y político en el Báltico, una auténtica multinacional, digamos. Su aparición en Londres cometiendo un asesinato por lo que parece un motivo comercial es un presagio brillante. Sí, sí, el autor está plantando una semilla. El conflicto de Valiant no es un ajuste de cuentas local. Está a punto de chocar con una de las organizaciones más poderosas y despiadadas de la época. Y entonces Valiant baja al sótano y encuentra el horror. Clement degollado, Michelle agonizando. Muere en sus brazos sin poder decir quiénes han sido o por qué. Es un final de prólogo brutal. Brutal. Se cierra con el grito de rabia de Valiant. ¡Asesinos!, dirigido a unas sombras que ya han desaparecido. Te deja con el corazón en un puño y con la pregunta, ¿cómo se sobrevive a algo así? Pues el autor es casi cruel, porque en lugar de darnos una respuesta, nos hace esperar. Salta 3 años y medio en el tiempo. A noviembre de 1259. Y cuando volvemos a la historia, el desastre ya ha ocurrido. Y para que el impacto sea aún mayor, lo vemos a través de unos ojos completamente nuevos. Los de Blanche, la hermana gemela. Ese cambio de perspectiva es una decisión narrativa muy, muy inteligente. Blanche es el reverso de Valiant. Es iluminadora de libros, un oficio que requiere paciencia, precisión, cultura. Todo lo que a su hermano le falta. Exacto. Pero su vida personal está congelada por el luto de su marido, Clement. Una conversación con el abad Germain nos deja claro que, a sus 27 años, se ha rendido. Ha cerrado la puerta al futuro. Y mientras ella vive anclada en el pasado, vemos que ha sido de Valiant. Ha tenido que asumir el liderazgo del negocio familiar. Y el resultado ha sido, bueno, la crónica de un desastre anunciado. Sí. La empresa está al borde de la quiebra. Ha vendido propiedades, ha despedido a gente. Y todo este tiempo hay una obsesión que le consume. Encontrar a los asesinos de su hermano. Pero su carácter sigue siendo su peor enemigo. Su último intento desesperado es la Feria de Troyes, y allí comete un error de principiante, movido por la pura avaricia. Es increíble. Para ahorrarse las tasas del almacén, deja toda la mercancía, sal, especias, paños carísimos, a la intemperie, cubierta solo con unas lonas. Y claro, llega la tormenta. Es la ruina total. Y es difícil no sentir un poco de rabia hacia Valiant en este momento. Blanche llega empapada intentando salvar los muebles y él ha estado de tabernas y en un burdel. Es que es una escena potentísima, porque no es un rayo que cae del cielo. No es solo mala suerte. No. Es la consecuencia directa de su negligencia. La tormenta es casi una metáfora de su propia personalidad, caótica, destructiva e incapaz de proteger lo que se le confía. Te deja en una posición muy incómoda. Mucho. Como lector te preguntas, ¿se puede redimir un personaje así? ¿Merece ser redimido? De vuelta en Varens, Blanche, que ya ha tocado fondo, se convierte en una fuerza de la naturaleza. Le obliga a sentarse y abrir el libro mayor. El momento de la verdad. Y ahí se revela la magnitud real de la catástrofe. Había comprado a crédito mercancía por valor de 350 marcos de plata, una auténtica fortuna. Y ahora no tiene nada. Blanche se lo dice sin anestesia. La familia está arruinada, hermano. Y justo cuando Valiant toca fondo, el autor introduce un arquetipo clásico, la matriarca sabia en su lecho de muerte. Su abuela Isabel. De 90 años, frágil de cuerpo, pero con una mente de acero. Y no es solo un recurso para motivar al protagonista. La figura de Isabel representa el pasado glorioso de los Flori, una era de certezas que se desvanece. En su lecho de muerte le hace jurar a Valiant que salvará el negocio. Pero lo fascinante es que no le recriminan nada, al contrario. No, le da un aliento que nadie más le había dado. Le dice,
Tienes el talento para hacer grandes cosas. Tienes dotes que ni siquiera sospechas. Yo les enseñaré. Es una transferencia de un legado. Totalmente. Es el autor diciéndonos que el futuro no se construirá con la astucia de Michel, sino con un tipo de fortaleza diferente que Valiant aún no sabe que posee. Esa promesa lo cambia todo. Se convierte en su ancla. Sin ella, probablemente se habría hundido del todo. La muerte de la abuela cierra un capítulo y le obliga a él, por la fuerza, a intentar abrir uno nuevo. Y la oportunidad, o algo que se le parece, surge en el peor sitio posible. Sí. Un banquete del gremio de mercaderes, el escenario de su máxima humillación. Sus acreedores le miran con desprecio, el resto se burla de él, es un paria. ¿Y en medio de todo eso? Entre el ruido, escucha una conversación que le llama la atención. Un grupo de mercaderes jóvenes y ambiciosos, liderados por un tal Maurice de Forest, están planeando una locura. Una locura total. Planean organizar una expedición comercial a la isla de Gotland, en el mar Báltico. Para un mercader de Lorena en 1260, eso era el equivalente a planear un viaje a Marte. Era el fin del mundo conocido. Totalmente. Gotland era el gran centro neurálgico del comercio entre Oriente y Occidente, un lugar casi mítico donde se decía que se podían conseguir sedas de Catay, pieles de la Rus y ámbar de Prusia, con unos márgenes de beneficio astronómicos. Desesperado, Valiant se acerca y pide unirse. La reacción es la que cabría esperar, desprecio absoluto. Claro. Maurice de Forest, el líder, básicamente le dice que no necesitan a un perdedor que arruina todo lo que toca. Es un momento de humillación total. Y aquí Valiant, por primera vez, juega bien sus cartas. Usa su único as en la manga, ese talento que nació de su mayor fracaso. Ahí está la clave. Les recuerda que para comerciar en el norte de Alemania, en ciudades como Lübeck, no basta con saber el alemán estándar. Los dialectos son otro mundo. Y él, gracias a su fallida aventura como caballero, los domina. Es una habilidad crucial que ellos, en su arrogancia, no habían considerado. Su pasado inútil de repente se vuelve valioso. Al final, Maurice traga, pero le pone una condición que es una humillación en toda regla. Vale, vienes, pero a la primera que líes te quedas tirado en la cuneta. Básicamente, viaja en periodo de prueba. Valiant acepta, no le queda otra. Pero sigue habiendo un problema gigantesco. No tiene un céntimo para financiar su parte. Y es aquí donde el personaje de Blanche da un giro de 180 grados. Valiant, en su impulsividad habitual, quiere pedir más dinero a los prestamistas, hundirse más en la deuda. Y Blanche le para los pies. Se niega en rotundo, y en su lugar propone el sacrificio definitivo. Ofrece vender su posesión más preciada, el collar de oro y rubíes que Clement le regaló en su noche de bodas. Es literalmente todo lo que le queda de su marido. El símbolo de su vida pasada. Al hacerlo, no solo está financiando el viaje, está rompiendo con su propio luto. Está eligiendo el futuro en lugar del pasado, pero pone una condición innegociable y es brillante. Le dice a Valiant, iré contigo. Claro, no va a dejar que lo estropee otra vez. Va a Gotland para supervisarlo. Es una inversión total de roles. Blanche, la estudiosa, la viuda enclaustrada, se convierte en la líder pragmática y arriesgada. Y Valiant, el soñador aventurero, ahora depende por completo de la sensatez y el sacrificio de su hermana. Así que para resumir el panorama. Tenemos a una familia noble caída en desgracia, no solo por un asesinato, sino por una cadena de incompetencia y mala suerte. 2 hermanos gemelos, que son como el día y la noche, lo han apostado todo. Hasta el último recuerdo. Les desprecian. Lo que nos deja con un pensamiento final bastante inquietante. Las fuentes que tenemos, la sinopsis de la novela, mencionan a un clan de comerciantes, los Rapesulver, que dominan sin escrúpulos el comercio en el Báltico. Valiant y Blanche creen que están navegando hacia la solución de sus problemas económicos, hacia su salvación. Pero la pregunta que queda flotando es, ¿están en realidad dirigiéndose, sin saberlo, hacia un conflicto con un enemigo mucho más poderoso y despiadado que sus acreedores en Bahrein? Quizás están navegando directamente hacia las fauces de los tiburones que mataron a su hermano. Exacto. El viaje para buscar el oro del mar podría costarles mucho más que dinero.